Cleopatra. Su nombre resuena a través del tiempo. Fue la última faraona del antiguo Egipto, una reina que desafió el poderío de Roma. Su historia es una de poder, pasión y finalmente tragedia. Cleopatra vivió hace más de 2000 años. Nació en una dinastía, la dinastía Ptolemaica, que había gobernado Egipto durante siglos. Pero el Egipto de Cleopatra era un reino en declive, amenazado por el creciente poder de Roma. Cleopatra no se contentaba con ser una mera gobernante títere. Era inteligente, ambiciosa y estaba decidida a devolver a Egipto su antigua gloria. Su historia es un recordatorio de que incluso frente a obstáculos abrumadores, una persona puede marcar la diferencia. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. Su padre, Ptolomeo XII, era el faraón de Egipto. Era un gobernante débil, más interesado en el placer que en gobernar. Cleopatra, sin embargo, era diferente. Desde muy joven mostró sed de conocimiento y una aguda mente política. Sobresalió en sus estudios, dominando idiomas, matemáticas y filosofía. También era una hábil oradora, capaz de captar la atención con sus palabras. Cuando Cleopatra tenía 18 años, su padre murió. Ascendió al trono, gobernando conjuntamente con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero su asociación duró poco. El poder, como dicen, corrompe. En el año 48 a.C., un poderoso general romano llegó a Egipto. Su nombre era Julio César. Estaba envuelto en una guerra civil con su rival, Pompeyo el Grande. Cleopatra vio una oportunidad en la llegada de César. Necesitaba su apoyo para consolidar su poder y asegurar su trono contra las maquinaciones de su hermano. La leyenda cuenta que Cleopatra se hizo pasar por un regalo y se presentó ante César envuelta en una alfombra. César quedó cautivado por la inteligencia, el encanto y la ambición de Cleopatra. Accedió a ayudarla a recuperar el control de Egipto. Su alianza, sin embargo, fue algo más que política. Se convirtió en una apasionada historia de amor. Con el poderío militar de César, Cleopatra derrotó a las fuerzas de su hermano y aseguró su posición como única gobernante de Egipto. Dio a luz al hijo de César, a quien llamó Cesarión. Cleopatra esperaba que su hijo heredara algún día Egipto y Roma, uniendo los dos imperios. Su relación con César trajo estabilidad y prosperidad a Egipto. Cleopatra era una gobernante astuta. Reformó la economía de Egipto, aumentó el comercio y encargó ambiciosos proyectos de construcción. Era amada por su pueblo, que la veía como la encarnación de la diosa Isis. Pero su buena fortuna no iba a durar. El mundo romano era un lugar peligroso, lleno de ambición y traición. El segundo triunvirato. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado. Cleopatra quedó devastada por su muerte. Regresó a Egipto y sus sueños de un imperio unido parecían haberse desvanecido. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes para la reina de Egipto. En Roma, estalló una lucha de poder tras la muerte de César. Uno de los protagonistas de esta lucha fue Marco Antonio, leal general y amigo de César. Antonio había formado parte del segundo triunvirato, gobernando Roma junto a Octavio y Lépido. Para consolidar su base de poder, Antonio necesitaba los recursos y la riqueza de Egipto. Llamó a Cleopatra para que se reuniera con él en Tarso. Cleopatra, siempre estratega, vio en ello una nueva oportunidad de forjar una poderosa alianza y proteger su reino. Amor y guerra. Cleopatra navegó hasta Tarso en una magnífica barcaza. Estaba decidida a causar una impresión duradera en Antonio. Se presentó como la encarnación de la diosa Afrodita, cautivando a Antonio con su belleza y carisma. Al igual que César antes que él, Antonio quedó prendado de Cleopatra. Se hicieron amantes, y su relación, al igual que la que mantuvo con César, fue tanto política como pasional. Antonio colmó a Cleopatra de regalos e incluso reconoció a Cesarión como heredero legítimo de César. Juntos, gobernaron Alejandría y celebraron su poder con lujosas muestras de riqueza y extravagancia. Sin embargo, su felicidad se vio amenazada por la creciente ambición de un hombre llamado Octavio. Derrota en Accio. Octavio, hijo adoptivo de César,
Veía en Antonio un rival por el poder en Roma. Utilizó la relación de Antonio con Cleopatra y su percibido abandono de los valores romanos para poner al pueblo romano en su contra. En el año 31 a.C., el conflicto entre Antonio y Octavio culminó en la batalla de Accio, una batalla naval frente a las costas de Grecia. Las fuerzas de Antonio, a pesar de su fuerza inicial, fueron derrotadas por la flota de Octavio. Cleopatra, que había acompañado a Antonio a la batalla con su propia flota, huyó de vuelta a Egipto al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Antonio, desconsolado y derrotado, la siguió. Sus sueños de un futuro común se hicieron añicos. La mordedura del áspid. Las fuerzas de Octavio persiguieron a Antonio y Cleopatra hasta Egipto. Antonio, creyendo falsas noticias sobre la muerte de Cleopatra, se arrojó sobre su espada. Murió en brazos de Cleopatra. Cleopatra, ante la certeza de la derrota y la humillación a manos de Octavio, prefirió quitarse la vida antes que ser paseada por las calles de Roma como una prisionera. Cuenta la leyenda que murió por la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa. Con la muerte de Cleopatra, la dinastía ptolemaica llegó a su fin. Egipto cayó bajo el dominio romano, convirtiéndose en una provincia del Imperio Romano. El sueño de Cleopatra de un Egipto independiente y poderoso se había esfumado. La leyenda perdura. La historia de Cleopatra, sin embargo, no terminó con su muerte. Se convirtió en una leyenda, su historia contada y vuelta a contar a lo largo de los siglos. Ha sido retratada en innumerables obras de arte, literatura y cine, reinterpretando cada generación su historia para su propia época. ¿Fue una despiadada seductora que utilizó a los hombres para obtener poder? ¿O fue una hábil política y una madre entregada que luchó por proteger su reino? La verdad, como siempre, es compleja. Cleopatra fue un producto de su tiempo, pero también fue una mujer adelantada a su tiempo. Desafió las convenciones de su época, desafiando las expectativas que se depositaban en las mujeres. La historia de Cleopatra nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden derrumbarse, y que incluso en la derrota hay una cierta grandeza trágica.